Hola, comenzamos el tema de proteínas dentro del bloque de bioquímica. Ver aquí inicialmente cuál es el concepto de proteínas, que puede salir tal cual en selectividad, y vamos a ver el concepto, y en el concepto tendréis que hablar cuáles son sus funciones, y vamos a ver también cuáles son los monómeros de las proteínas, los aminoácidos, cómo están constituidos, saber la fórmula y saber sus propiedades. Las proteínas son biomoléculas orgánicas y son las biomoléculas orgánicas más abundantes en nuestro cuerpo. Si os acordáis, la biomolécula orgánica mayor era, con más cantidad, era el agua, pero es inorgánica. Si quitamos el agua, que ya sabéis que son un 70% como media, 60-70% como media, lo que nos queda, la mitad del peso seco, una vez que le quitamos el agua, pues son proteínas, ¿vale? Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y por más cosas, ¿vale? Por muchos más componentes, nitrógeno, hierro, magnesio, fósforo, ¿vale? Son polímeros de aminoácidos, es decir, las piezas son los aminoácidos. Las proteínas son muy, muy importantes, y de hecho son tan importantes que lo que lleva, la información que lleva nuestro material genético, las instrucciones están, las instrucciones para fabricar las proteínas están dentro del orden de los nucleótidos del ADN, para que veáis lo importante que son dentro de nuestro cuerpo las proteínas. Las proteínas son unas moléculas muy especiales en las que juega un papel esencial la estructura espacial. Si pierden su estructura, si pierden su forma, pierden su función. Acordaros que eso le denominábamos desnaturalización. Y, por ejemplo, podemos cambiar la forma de las proteínas, y ya entenderéis por qué, por un cambio de pH o por un cambio de temperatura. Cuando pierde su forma, pierde su función. A ver, cuando calentamos un huevo, al final la clara, que es proteína, es albúmina, se cuaja, ¿vale? Y es que se ha desnaturalizado. A nosotros nos da igual ese tipo de desnaturalización, pero hay otras proteínas que, si se desnaturalizan, ya no cumplen su función. Las proteínas se clasifican en holoproteínas, y acordaros que holo significa todo. Toda su molécula está constituida exclusivamente por aminoácidos. Y bueno, las vamos a clasificar según su forma en fibrosas y globulares. Y luego están las heteroproteínas, las que están formadas por aminoácidos y otras moléculas, que ya las hemos visto en los temas anteriores. Por ejemplo, las cromoproteínas, que tienen un grupo coloreado. Las glucoproteínas, estas sí las hemos visto en temas anteriores cuando hemos visto los glúcidos. Las lipoproteínas las hemos visto cuando hemos visto, ¿vale? Y en cuanto a las funciones, son muy, muy variadas, mucho más variadas que ninguna otra biomolécula. Tienen función estructural, por ejemplo, el pelo, las uñas, el colágeno, la lana, y prácticamente todas las estructuras de nuestro cuerpo están constituidas por proteínas. Sirven también de transporte. Tenemos, por ejemplo, la hemoglobina, que transporta el oxígeno, o las lipoproteínas, que hemos visto que transportaban el colesterol. Una función muy, muy, muy importante es la enzimática. Casi podemos decir que son ellas exclusivamente quien las realiza. Ya veremos en el tema de los ácidos nucleicos que la ARN también tiene función enzimática. Acordaros, los riboenzimas. Son sustancias que catalizan las reacciones químicas, que transforman unas moléculas en otras, los sustratos en productos. Tienen función hormonal, reguladora. Muchas proteínas son hormonas, por ejemplo la insulina. Tienen función de defensa, los anticuerpos que hemos visto en el último tema. Tienen función contráctil, pues las que forman la miosina y la actina de nuestros músculos, pero también dentro de la célula. La célula lleva de un lado a otro los orgánulos a través de los microtúbulos, y os acordáis de las proteínas andarinas, que en realidad, bueno, pues son proteínas, ¿vale? Motoras que mueven. Tienen función de reserva, ojo, pero no tanto de reserva de energía, aunque tienen 4 kilocalorías por gramo, sino de reserva de aminoácidos.
para fabricar el cuerpo de un ser vivo. Por ejemplo, tenemos las proteínas de la albúmina de la clara de huevo para crear al pollito, ¿vale? Para que se desarrolle. O la caseína, la proteína de la leche, para que crezca el cachorro de los mamíferos. Son una fuente de aminoácidos, ¿vale? Bueno, ahí tenéis al pollito. En cuanto a los aminoácidos, bueno, eso sería si os sale una definición de proteínas, yo pondría eso, ¿vale? Luego ya a lo mejor os preguntan otras cosas. Y vamos a continuación a ver cómo son las piezas que forman las proteínas. Los aminoácidos son las piezas de las proteínas y están formados por un grupo amino y por otro ácido. Oiga, por eso se llaman aminoácidos. Y están unidos a un carbono central, a un carbono alfa, al que sabéis que los carbonos tienen 4 valencias. Si tiene una unida al grupo amino y otra al grupo carboxilo, necesitará 2 más. Una se une a un hidrógeno y otra a una cosa que le vamos a llamar R radical, que va a ser diferente en cada aminoácido. Hay 20 R diferentes, 20 radicales diferentes en los aminoácidos de las proteínas. Es decir, hay 20 aminoácidos diferentes. Los aminoácidos se caracterizan porque tienen relativamente bajo peso molecular. Bueno, tiene un grupo amino, ahí lo tengo explicado de nuevo. Un grupo carboxilo, un hidrógeno y un radical diferente. ¿Qué propiedades tienen los aminoácidos? Bueno, pues no sé si os habéis dado cuenta, pero ese carbono alfa era asimétrico, porque estaba unido a un grupo amino, a un grupo alfa, a un hidrógeno y al grupo radical diferente para cada uno. Eso indica que tiene las 4 valencias diferentes. Por lo tanto, estamos hablando de un carbono asimétrico. Y todas las moléculas que tienen carbono asimétrico tienen estereoisomería. Y todas las moléculas que son estereoisómeros tienen actividad óptica. Y bueno, esto no tiene nada que ver con el carbono asimétrico, pero tienen carácter anfótero. Ahora os contaré lo que es. Tampoco os agobiéis mucho y en selectividad no creo que os pongan carácter anfótero, pero sí un poco definir qué es una propiedad de los aminoácidos. Bueno, tienen actividad óptica todos los aminoácidos, a excepción de la glicocola, ¿vale? Tiene al menos un carbono asimétrico. La glicocola, ¿qué pensáis? ¿Cuál sería el único carbono, el único aminoácido que no tendría carbono asimétrico? Pues aquel en el que el R sería una H, un hidrógeno, porque tendría 2 valencias unidas a hidrógeno. Entonces ya no sería carbono asimétrico. Excepto ese, que es la glicocola o la glicina, me da igual, se llaman de la misma manera, es la misma cosa. Los demás tienen todos un carbono asimétrico. Y por lo tanto, son isómeros y tienen actividad óptica. Los estereoisómeros pues se llaman igual que en el caso de los glúcidos. Son 2 imágenes especulares. Acordaros que os decía que las manos nuestras tienen 5 dedos y 5 tipos de dedos iguales, pero no son iguales. Nosotros vemos una mano y otra y sabemos cuál es la derecha y la izquierda porque son imágenes especulares, no se pueden superponer. Pues lo mismo ocurre con estos isómeros. Si tiene, poniendo hacia arriba la fórmula, quedaros con eso, que si no os liáis, poniendo hacia arriba el grupo carboxilo, si el grupo amino está a la izquierda, le decimos que es un L-isómero, por ejemplo, L-alanina, que es el nombre del aminoácido. Si lo tiene a la derecha, es un D-isómero, por ejemplo, D-alanina. Bueno, y tienen carácter anfótero. Aquí, olvidaros de todo lo que os conté, solamente quiero que sepáis la definición. Y tienen carácter anfótero porque los aminoácidos pueden comportarse como ácido o como base según el pH. Pueden ceder o coger protones para evitar que cambie el pH, ¿vale? Y actúan entonces como tampones. Evitan que cambie el pH del medio los aminoácidos y por lo tanto también las proteínas que están formadas por aminoácidos. Evitan cambios. Y las proteínas pues también tienen carácter anfótero. Y luego comentaros que algunos aminoácidos pueden tener carga, porque todos pueden tener a pH 7 una carga positiva en el grupo amino
y otra en el grupo, y una negativa en el grupo carboxilo. Pero bueno, pues son iones bipolares, porque no citoiones, bueno, sabéis cómo es. Son iones bipolares, pero además, y entonces son neutros aunque presentan doble carga, porque una se anula a la otra, pero algunos aminoácidos tienen en su cadena lateral, en su R, cuando lo desarrollamos y cuando lo vemos, tienen también grupos como grupos carboxilos o grupos aminos que a pH 7 tienen carga, y luego hay algunos aminoácidos que están cargados. Ahí tenéis algunos de ellos, ¿vale? Los aminoácidos se clasifican entonces según la carga que tengan y cómo sea su cadena lateral. Esto no nos importa mucho, nos importa para luego explicar cómo se forman los enlaces dentro de una misma molécula de proteína y se forma la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, y por qué algunos aminoácidos se pliegan y se meten dentro y otros están fuera de las proteínas. Para eso más que nada, ¿vale? Entonces de aquí sabéis que hay distintos tipos de aminoácidos, definirlos y aprenderos un ejemplo de cada uno, ¿vale? Aminoácidos neutros, que pueden ser polares. Neutros quiere decir que no tienen carga, pero pueden ser polares, es decir, tienen carga pero se anula, no tienen carga, pero es por una distribución asimétrica de la carga, como ocurría entre la unión del oxígeno y el hidrógeno del agua, ¿vale? El OH, ¿os acordáis? El OH del grupo OH era polar. Pues aquellos que tienen en su cadena lateral, veis la serina, tiene un grupo H, pues sería neutro polar. O aquellos que tienen un grupo amino, pues el grupo amino también es polar, porque el nitrógeno es muy electronegativo. Y en cuanto veáis en la cadena lateral un grupo amino, pues es polar. Por ejemplo, el caso de la asparagina. Y luego los hay no polares, que no tienen carga en su cadena. Pueden tener una cadena hidrocarbonada, como veis en el caso de la leucina, o puede ser una cadena que es un ciclo aromático, ¿vale? Como por ejemplo la fenilalanina. Y luego están los que tienen carga, que pueden ser ácidos si tienen una carga negativa. Normalmente no, siempre lo que llevan es un grupo carboxilo, por ejemplo el aspartato, ácido aspartico, es lo mismo, un ácido. O bien los que llevan carga básica, carga positiva, que son básicos, y porque llevan un grupo amoníaco, un grupo amoníaco NH3 cargado, ¿vale? Por ejemplo, siempre esto va a determinar cuál es la forma de las proteínas, porque los aminoácidos polares y con carga, les gusta estar cerca del agua porque establecen puentes de hidrógeno y se disponen en la parte exterior de las proteínas, mientras que y tengo algunos puestos, mientras que los que no les gusta el agua, es decir, los que son neutros apolares, los que tienen una cadena hidrocarbonada y no les gusta el agua, se meten en el interior. Y esto hace, entre otras cosas, que las proteínas tengan un plegamiento muy característico, ¿vale? Vamos a ver también el enlace peptídico. El enlace peptídico es muy importante y lo tenéis que saber por arriba, por abajo y por el medio. Saberlo hacer, ensayarlo en casa y poner las propiedades. El enlace peptídico es aquel que une los aminoácidos y se produce, y lo tenéis que dibujar así el aminoácido, ¿vale? El grupo amino primero, y lo abrís si queréis, veis cómo está en el segundo aminoácido abierto y lo abrís. El carbono alfa con el hidrógeno y el R hacia abajo o hacia arriba, me da igual, normalmente van alternos. Y el grupo carboxilo también desarrollado, el C unido mediante dos enlaces al oxígeno y a un OH. Y lo que va a hacer es que va a establecerse una unión entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro, con la formación de una molécula de agua. Lo que está ahí en el cuadrito rojo es lo que reacciona y hace que se libere la molécula de agua. Y se forma, en este caso, como ha sido por la unión de dos aminoácidos, se llama dipéptido. Ensayadlo, lo tenéis que hacer, ¿vale? Ahí lo tenéis de nuevo. ¿Vale?
Se llaman los aminoácidos que forman parte de las proteínas, se llaman residuos porque es molécula de agua. Vale, ahí los tenéis de nuevo. Ya os digo que lo tenéis que ensayar. Si se unen 2 aminoácidos hablamos de dipéptidos, si se unen 3 dipéptidos, 4 tetrapéptidos, menos de 50 oligopéptidos, y más de 50 polipéptidos. Y por último, más de 200 proteínas. Tampoco es tan importante, pero bueno, para que sepáis. Y la cadena polipeptídica formada por la unión de los aminoácidos no va a tener los dos extremos iguales. Uno va a empezar por el extremo amino y otro va a finalizar en el extremo carboxilo. El inicio siempre es el extremo amino terminal y el final de la cadena peptídica o de la proteína es el que tiene el grupo carboxilo terminal. Y los radicales, lo veis ahí, los tenéis hacia arriba todos, están colgando, quedan colgando de la cadena, ¿vale? No forman parte del enlace peptídico. Y lo que tenéis ahí en azul es el enlace peptídico. Veis que está unido el carbono y el nitrógeno de un aminoácido. Y ese es el enlace peptídico. Radicales que quedan colgando. Bueno, es un enlace amida. Lo sabéis por química. Es un enlace muy fuerte, es un enlace covalente. Y además tiene una característica y es que presenta resonancia. ¿Qué quiere decir eso? Que los electrones que forman el enlace peptídico están aquí y están tan juntos del doble enlace del oxígeno con el carbono que ese doble enlace los electrones van jugando, saltando de un lado a otro y hace que en un momento determinado ese enlace peptídico sea un doble enlace, ¿vale? Porque presenta resonancia. Y por lo tanto es un enlace más fuerte que un enlace simple y más corto que un enlace simple, ¿vale? Es más corto que cualquier enlace covalente y tiene un cierto carácter durante un tiempo de doble enlace. Eso hace que, como cualquier doble enlace, no permita el giro. Y otra característica muy, muy importante es que es polar, porque en esos momentos en el que se queda sin carga, en el que saltan los electrones, el oxígeno queda con carga negativa y el nitrógeno queda con carga positiva. Es decir, es un enlace que presenta un dipolo, ¿vale? Y por lo tanto puede establecer relaciones entre otros aminoácidos. Entonces, que os quede claro, el enlace peptídico no permite el giro porque es casi un doble enlace. Los átomos que están implicados dentro de este doble enlace, que son el nitrógeno y el carbono y lo que tienen colgando, es decir, el hidrógeno y el oxígeno, están dentro de un mismo plano, que giran juntos, que se llama plano de la amida. Y la proteína solo puede girar en los carbonos alfa, ¿vale? Esto limita el número de... Lo que os estaba diciendo, el enlace peptídico es dipolar porque el oxígeno va a traer los electrones, se los va a quitar al nitrógeno y hay una ligera carga negativa en el oxígeno y una ligera carga positiva en el hidrógeno. Esto provoca cargas parciales y hace que se puedan formar puentes de hidrógeno entre los aminoácidos dentro de... ¿Vale? Bueno, pues con esto, ya os digo, estudiaros muy bien el concepto de proteína con la clasificación, que es lo que hemos visto hoy, qué es un aminoácido, saberlo dibujar, enumerar las propiedades de los aminoácidos y luego el enlace peptídico, saberlo dibujar bien y conocer las funciones. Bueno, os dejo hasta la siguiente.